Hola chicas, hoy les quiero mostrar cómo hacer una blusa de una camisa de hombre. Eh, ya he hecho otras blusas en los videos anteriores, si no las han visto les voy a dejar el link en la parte de arriba. Este estilo es totalmente diferente, es muy sexy, muy lindo como para ponérselo con unos jeans o una falda, para cualquier cosa. Está muy bonito el estilo. Lo miré en una fotografía y se me ocurrió que les podía hacer un video de. Bueno, lo siguiente es que vamos a necesitar medidas de nuestro cuerpo. Vamos a ocupar 4 medidas y la primera es contorno de la parte de arriba del busto. Miran cuánto es, la anotan en una libreta para que no se les olvide. La segunda es nuestra cintura. La tercera va a ser de la cadera. Ok, para esta medida necesitamos, si es que la van a dejar larga la blusa, necesitamos el ancho de cadera. Para eso tienen que tomar la medida donde esté la parte más pronunciada de su pompa para que no les vaya a quedar apretada. Y la última medida es de donde empieza la costura de nuestra blusa, camisa que tenemos puesta hasta la cintura. Vamos a tomar esa medida y vamos también a anotarla en nuestro libreta para que no se nos olvide. Ok. Y esas son las 4 medidas que ocupamos para hacer nuestra blusa y vamos a empezar. Okay, aquí vamos a mostrarles cómo vamos a empezar. Aquí ya tengo la camisa doblada. La van a doblar a la mitad, okay, con los botones abiertos. Esta medida que les voy a dar del hombro hacia abajo, esta medida es para todas las blusas, no importa la talla que vayan a hacer. Le vamos a bajar 7 pulgadas de donde está el hombro hacia abajo, 7, y le vamos a marcar con una tiza o un marcador, con lo que tenga, un lápiz. Y luego nuestra siguiente medida es la primera, que vamos a hacer el contorno del busto. Ok, ustedes van a marcar la de ustedes. Yo por ejemplo voy a marcar la mía ahorita en la cuarta parte. Mía es 37. La vamos a hacer la cuarta parte. Vamos a doblar el metro en 4 y vamos de donde empieza lo ponemos hacia afuera, de donde empieza hacia afuera. Luego vamos a marcar allí y así vamos a marcar hasta abajo de la camisa. Luego, después de eso, vamos a hacerle una línea siguiendo las marcas que pusimos. Ok, lo siguiente es, la siguiente medida que vamos a usar en este caso es por si ustedes la quieren dejar más tallada lo que es su cuerpo. Si no, la pueden dejar así flojita. Yo en mi caso la quiero un poco más tallada el cuerpo. So voy a usar la medida que fue el alto del busto, desde la que tomamos desde el hombro hasta la cintura. Y esa medida la vamos a tomar desde donde empieza la camisa hasta donde termina nuestra medida que tomamos. En mi caso fue 16. Y aquí vamos a marcar, voy a marcar los 16. Ok. Creo que solo vamos a marcar una línea al centro y la vamos a pasar. Vamos a marcarla con la regla. Una línea recta por ahí. Esto nos va a ayudar para definir nuestra cintura. Ya estando esta línea, vamos a necesitar el contorno de nuestra cintura. En este caso, mi cintura es 33. Lo divido en 4, igual como hicimos lo del busto. De donde empiezan los botones hacia afuera, vamos a marcar nuestra cintura. No sé si alcanzan a ver las líneas. Desde esta línea que marcamos hacia la primera del busto, vamos a hacer una línea, terminar en nada. Y de esta hacia afuera vamos a hacer una línea curva, que es para nuestra cadera, ahí. En el caso de que vayan a hacerla larga, van a marcarle
lo de la cadera, de la línea que hicimos en la cintura hacia abajo, le vamos a marcar 20 centímetros. Yo trabajo con ambos centímetros, así vamos en la línea. Ahí vamos a usar lo que es nuestro contorno de cadera. Ok, vamos a hacerlo en 4. Y del botón hacia afuera medimos lo que es nuestra cadera. Ok, esta línea por ejemplo no salió afuera porque la cadera no es más ancha. Ahora lo que vamos a hacer es unir esta línea, la vamos a sacar hacia afuera. Así no se ve, no sé si la pueden ver. Yo le voy a dejar prácticamente largo que tiene esta camisa. La otra parte que vamos a hacer es, como les dije, no le vamos a cortar el cuello, así la vamos a dejar. Vamos a marcar nomás aquí hacia adentro 2 pulgadas. Y hacemos una línea. Ok. Vamos a dar un aumento a la blusa. Después de haberla marcado, le vamos a dar un aumento de media pulgada. Asegúrense que las medidas sean las correctas. Vamos a subirle media pulgada hasta arriba y vamos a unirla y la vamos a cortar por esa línea que le acabamos de marcar. Ok, vamos, y va a tener una curva porque pues la curva de la cintura. Aquí no le vamos a cortar hasta acá, hasta la salida de los botones. Ahí vamos a hacer un diferente corte porque vamos a necesitar esta parte. Okay. En este caso, como les dije que había que marcarle 2 pulgadas, aquí también le vamos a dar aumento en la línea que cruzamos. Le vamos a dar 1 pulgada aquí arriba. Esto nos va a servir para lo del ruedo que le vamos a hacer. Okay. Cortarlo. Y vamos a cortar hasta donde está nuestra línea. Ok. Hay que asegurarnos que estén bien con los botones bien alineados con ambos lados. Vamos a cortar hasta donde está nuestra línea. Está ahí. Luego le vamos a cortar hacia arriba para el cuello. Le vamos a cortar aquí. Al llegar, vamos a cortarla 1 pulgada antes del cuello. ¿Para qué? Porque el cuello lo vamos a abrir para cerrar bien esta parte de aquí. Del cuello hacia afuera vamos a marcar 1 pulgada. Eso es para guiarnos nomás dónde es que la vamos a cortar. Ok. Nos vamos a guiar por la línea que ya tenemos marcada hacia arriba, hasta donde marcamos las 2 pulgadas. ¿Qué es lo que hay aquí? Se siente que está duro. Y luego hacia afuera. Vamos a descosturar una parte del cuello desde aquí, toda la redonda hasta aquí. Pueden hacerlo con una gilet, no sé cómo le llaman ustedes, gilet. También pueden usar uno como este para descosturarlo o cualquier otra cosa que les sirva. Yo me gusta usar esta porque es más rápido. Lo que vamos a hacer es descosturarla desde aquí con mucho cuidado para no dañar el cuello, porque lo vamos a dejar. Entonces con mucho cuidado vamos a empezar a descosturar
lo pueden descosturar así, pero muy lento, muy cuidadoso. O pueden usar este también, le abren un hoyito pequeñito y le pueden ir haciendo hacia acá, también muy lento. O le pueden ir sacando la hebra y cortándola como se les haga más fácil. A mí en realidad este se me hace más fácil. Aquí ya está el cuello, ya lo separé. Ahora lo que vamos a hacer es cortarle esta parte hasta aquí, que está aquí, hasta arriba. Nos quedaría así. Igual del otro lado, solo nos vamos derecho allí. Luego la parte de atrás no la necesitamos. Y listo. Ahora vamos a unirla. Vamos a poner el derecho con el derecho y la vamos a ir a costurar ahorita de ambos lados. Aquí ya está unido de los lados. Okay. Ahora vamos a hacerle un ruedo a lo que es la parte de aquí de arriba. Vamos a hacer un ruedito, vamos a doblarle 1 y 2 y vamos a seguir por toda la orilla. La otra opción es para que quede mucho mejor, sería ponerle un ribbon, no sé cómo se llama esto en español, coserlo primero por el lado del derecho de la blusa. Se cose por el lado del derecho todo lo que es el contorno y luego, porque ya está cosido, se le da vuelta y se cose otra vez por encima. Aquí ya le cosí todo lo que es la orilla. Así quedó nuestro ruedo. Yo le puse el ribbon por dentro, eso así nos ha quedado. Y esta parte del cuello ya la cerré. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a cerrar esta parte. Para eso vamos a meter esta parte adentro del cuello y la vamos a costurar, y vamos a costurar todo lo que es el cuello hasta aquí. Así nos ha quedado la blusa. Ahorita vamos a hacerle otra bolsa. Yo le voy a dejar la bolsa que tiene y le voy a agregar otra al lado. Ustedes le pueden remover la bolsa si es que la camisa tiene bolsa, o dejarle solo una. Pero si le quieren agregar otra bolsa, lo que van a hacer es, vamos a tomar la medida a esta bolsa y le van a tomar la medida de arriba de lo ancho, le van a tomar la medida de largo, lo van a hacer cuadrada, porque esta tiene un corte aquí, pero eso se lo vamos a hacer ya cuando cortemos la bolsa. Entonces vamos a hacer un cuadro prácticamente de lo ancho y de lo largo de la bolsa. Okay. Vamos a usar una de las mangas para hacer eso. No ocupamos esto, vamos a cortarla. Solo vamos a ocupar un pedazo de la manga también. Okay. Esta bolsa mide de ancho
4 pulgadas y media, pero como hay que dejarle un aumento para las costuras, la vamos a hacer de lo que mide actualmente, que es 4 4 o 3 cuartos, más el aumento. Vamos a darle 1 pulgada de aumento. Ok, solo vamos a hacer de 5 3 cuartos de ancho y vamos a cruzar una línea 5 3 cuartos de ancho. Acá 5 3 cuartos, una línea recta, marquita aquí. El largo de esta es de 5 pulgadas y media. Vamos a dejarle, tiene un doblez de 1 pulgada y media. Tiene 5 y media más 1 y media, son 7 pulgadas. Vamos a darle 7 pulgadas y media de lo que es el largo, para que nos salga exactamente la misma bolsa. Y le volvemos a medir aquí abajo también para que nos salga bien cuadrada. Cortamos un cuadro. Bueno, ya este es nuestro cuadro. Lo primero que vamos a hacer es medir lo que tiene del doblez adentro, hacia adentro, cuánto es de doblez, y tiene pulgada y medio. Le vamos a hacer un doblez de pulgada 3 cuartos, porque lleva una pestañita doblada hacia adentro. Vamos a pasar una línea y lo que vamos a hacer es plancharla. Y aquí ya la planché. Ve aquí, les dije que tenía una pestañita también doblada hacia adentro. Aquí está el 1 y medio más el cuarto que queda, se dobla hacia adentro. Vamos a medirla otra vez. ¿Cuánto es el ancho? Es 4 pulgadas 3 cuartos. Lo vamos a doblar a la mera mitad. Le vamos a poner una marquita con tiza a ambos lados. Ahora vamos a agarrar la cinta métrica, porque va a ser más fácil medir los 4 o 3 cuartos. Doblamos a la mitad y del centro hacia afuera y marcamos. Del centro hacia afuera y marcamos. Ahora vamos a pasar una línea recta en ambos lados. Está planchada de ambos lados. Ahora vamos a medir el largo que tiene la bolsa. En total es de 5 pulgadas un cuarto. Lo marcamos, le pasamos una línea. Aquí vamos a medir el quiebre el corte de la bolsa, es de 3 cuartos por cada lado. Vamos a medir pulgada 3 cuartos. Ustedes van a entender por qué. Cuando se haga el doblez ya queda los 3 cuartos. Pulgada 3 cuartos, una línea. Ahora cuando la doblan, por donde la marcaron, pueden poner un alfiler para que se detenga a ambos lados. La doblan donde marcaron la pulgada 3 cuartos. Cuando le hacen este doblez de aquí, se reduce y ya queda nomás 3 cuartos. Le ponen otro alfiler y la planchan, y así se ve la bolsa. Ahora vamos a poner encima para ver que todo esté bien. Está perfecta la medida de la otra. Ahora, para ponerlas en el mismo nivel, lo que hacemos es, vamos a medir cuánto tiene desde aquí, de la parte de la blusa de arriba a donde empieza la bolsa. Aquí dice que tiene 2 pulgadas y media con un 16. Vamos a ir a marcar lo mismo del otro lado, o ponerle nomás un puntito, 2 pulgadas y media y 2 rayitas. Cada rayita son 8. Ok, y un puntito.
de la costura de la blusa hacia adentro, vamos a medir cuánto tiene. Tiene 2 pulgadas 1/4. So vamos a hacer lo mismo aquí, 2 pulgadas 1/4. Esto es para que nuestra bolsa quede bien centrada. Cuando tengamos la bolsa la vamos a poner aquí. Vamos a guiarnos por el puntito que hicimos en la esquina y por el puntito que hicimos aquí. Lo que vamos a hacer es costurarla de aquí, y la costura no va exactamente cuadrada, tiene que seguir exactamente como va el estilo de la costura. Esta costura es como un triángulo, ¿ves? Entonces así la van a coser. De aquí tiene 1 pulgada y aquí 1,5 pulgadas. Para eso volvemos a marcar a la mitad, marcamos con una tiza, y si no se quieren perder en la costura, lo que pueden hacer es marcar 1 pulgada, otra aquí, y aquí es 1,5, so hasta aquí pueden pasar. Eso es por el lado del revés, una línea para guiarse con la costura. Así la costura les saldrá como la queremos. Vamos a costurarla. Nos quedó igual que la otra. Ahora lo que sigue es ponerla. Vamos a ponerla donde la marcamos. Recuerden, de la costura hacia adentro, donde marcamos el primer punto, ahí tiene que empezar la bolsa. Y le vamos a poner unos alfileres para que nos ayude a sostenerla y la cosamos bien. Okay, ahora vamos a pasar la costura por todo alrededor. Así nos ha quedado la blusa con sus 2 bolsas. Ahora vamos a ver cómo nos luce. Ok, así nos ha quedado nuestra blusa. Se ve muy bonita, como la ven en el espejo por la parte de atrás, con sus 2 bolsas. Quedó muy sexy. Vieron, de la parte de atrás se ve hermosa, y la pueden desabotonar también, usarla con un botón abierto, de ambas maneras. También la pueden usar por fuera con unas leggings. ¿Ven? Se ve bien. Bueno, si les gustó este video, denme un like. Déjenme saber si gusta que les haga otro tutorial de algo, de otra blusa. Pónganme una fotografía, si pueden bajarla, agregarla, y yo les hago con mucho gusto el tutorial de lo que gusten. Gracias.